Y bueno, pues como pueden ver, aún no ha amanecido. Hoy es 1 de noviembre de 2025. Estamos apenas levantándonos, preparándonos para disfrutar este día que va a estar muy hermoso. Estamos aquí en las instalaciones del Temazcal Mágico Paquimé. Aquí están las habitaciones. Vamos a empezar el día desde aquí. Vamos a caminar durante el día para conocer la plaza principal José Inés Salazar, plaza principal del pueblo mágico Casas Grandes. Recorreremos los puestos de comidas, de ropa, de artesanías y obvio iremos en la procesión que se hace por las calles principales del centro histórico de Casas Grandes para acompañar la callejoneada número 8. Esperemos que esté tan hermosa, tan bonita como las anteriores. La callejoneada estará siendo transmitida principalmente por el canal Descubriendo el Estado de Chihuahua. Entonces el día de hoy estaremos haciendo un enlace, los canales de Temazcal Mágico Paquimé, Descubriendo el Estado de Chihuahua y Expediciones Paquimé, que es de Elías Ramos. Estamos aquí en el Temazcal Mágico Paquimé, ya amaneciendo, son un poco más de las 7 de la mañana. Vamos a partir desde aquí del Temazcal Mágico Paquimé rumbo a la plaza José Inés Salazar, precisamente para llevarles a ustedes lo que es la callejoneada tradicional. Durante muchos años yo he vivido en este pueblo, en esta colonia, aquí en Casas Grandes, pero jamás había asistido a una callejoneada. Por ahí en abril de 2025 se me ocurrió que este año voy a asistir a todas las que se realicen y resultó que hoy es la número 8. He asistido a 7 callejoneadas. Vamos a tratar de proyectarles, de mostrarles a ustedes todo lo que es lo hermoso, la convivencia, los bailables, la música, la comida tradicional de este pueblo y de estos eventos de callejoneada. El día de hoy vamos a hacer el recorrido desde el Temazcal hasta la plaza José Inés Salazar, que es el centro de Casas Grandes, pueblo mágico. El video va a estar siendo transmitido por el canal Descubriendo el Estado de Chihuahua. Más tarde estará acompañándonos el ingeniero Elías Ramos, quien es guía de turistas de la región. Es tan interesante la historia de Elías Ramos que creo que ha escalado incluso el pico de Orizaba. Ha recorrido muchas regiones del estado de Chihuahua y de otros estados, pero bueno, más tarde estaremos platicando con él para que nos hable no solo de sus aventuras como guía de turistas, sino también de su participación en el Comité Pueblo Mágico. Durante varios años ha participado en la organización de callejoneadas y otros eventos del Comité Pueblo Mágico. La callejoneada estará siendo transmitida principalmente por el canal Descubriendo el Estado de Chihuahua. Entonces el día de hoy estaremos haciendo un enlace, los canales de Temazcal Mágico Paquimé, Descubriendo el Estado de Chihuahua y Expediciones Paquimé, que es de Elías Ramos. Sí, buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo desde el Temazcal Mágico Paquimé. Nos acompaña hoy el ingeniero Elías Ramos Guerrero, que es guía de turistas. Es una persona muy reconocida que tiene experiencia como guía de turistas y como explorador, no solo en el estado de Chihuahua, sino más allá. Y pues de eso se trata, de que él les platique de primera mano su experiencia. Me gustaría empezar por preguntarte cómo empezó tu gusto por explorar, por ser guía de turistas, por andar para arriba y para abajo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Paulino, gracias por la invitación. Pues mira, desde niño me ha gustado mucho como que la parte de andar caminando, andar explorando. A mi papá también, pues a él le gusta el tema de caminar, de estar observando fauna, animalitos, de andar ahí pues visualizando, conociendo algunos diferentes tipos de plantas, aunque sea nada más observarlos, aunque a veces no se sepa los nombres, o sobre todo en aquellos años que no teníamos acceso a internet tan fácil.
pues nada más era estar observando las plantas, ¿no? Mira esta como que está curiosita, mira este nopal, qué raro, este se pone morado en invierno, o mira, este da flores amarillas, o este da flores de otro color, ese tipo de como de observaciones. Y pues de ahí nace poco a poco el gusto por andar como explorando. Me gusta mucho lo que es la historia, la biología, la arqueología. Entonces también desde niño que me empiezan a llamar este tipo de conocimientos o de áreas. En la escuela nos dan libros de esos temas y en la primeras 2 semanas luego me aventaba los temas de esos libros. Ya para cuando el profe nos tenía que ver la materia, de explicarnos, pues ya tenía bastante avanzado en el tema. Geografía también me gusta mucho, entonces así es como se va dando como este interés por ciertas áreas del conocimiento. Luego también familiares llevaban allí a la región, a la casa ahí en el entronque de Palomas, que era donde vivíamos, llevaban revistas de estas de selecciones o de Nat Geo, de México Desconocido, y pues también allí venían algunos temas, algunas investigaciones, algunas reportajes, anécdotas de expediciones, de cosas que a mí me llamaban la atención, de viajes de grandes exploradores, y pues ahí poco a poco me van haciendo este interés también por conocer más lo que es la región, la parte noroeste de Chihuahua, lo que es el municipio de Ascensión, que era donde vivía antes. Luego en la prepa me traslado acá hacia Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, ahí al CETIS, y que eso fue en el año 2000, y a partir de ese momento empiezo a explorar aquí más los alrededores. Te digo, pues me llama la atención como conocer pues el lugar donde uno habita, el lugar donde uno vive. Y entonces en la escuela en algún momento nos habían llevado a la zona arqueológica de Paquimé. Me gustó mucho, me atrapó, me llamó mucho la atención. Y ya cuando estoy en la prepa, llego acá a vivir solo. Entonces también eso me da un poquito de libertad, de que ya no tenía que como pedirle permiso a mis papás para salir. Entonces aprovecho esa libertad, que no era vago, mis vagancias eran de salir al monte, de salir a explorar. Esas eran mis vagancias. Y les empiezo a preguntar a compañeros que si aparte de la zona arqueológica de Paquimé, qué otra cosa interesante hay en la región. Casi la mayoría pues me decían que nada, que lo único era Paquimé. Alguno ya me mencionó de la Cueva de la Olla. Me dice, pues sí está otra zona, pero está súper lejos. Cueva de la Olla, que lo vemos aquí en esta imagen, en este mural que tienes. Pero se hacían en aquel momento 3 horas como mínimo de trayecto, eran caminos de terracería, pues no teníamos tampoco vehículo en que trasladarnos. Entonces les empiezo también a mencionar que seguramente pudiera haber más lugares arqueológicos cercanos a Paquimé. Les decía yo, es que no puede estar como aislado, aunque era un adolescente, pero ya tenía como que esas ideas de pues Paquimé está muy interesante, no puede estar aislado, no puede estar solo, tiene que haber zonas arqueológicas similares del mismo grupo. Y ya empiezo como a explorar aquí los alrededores. No teníamos como que algún plan de ir a alguna zona arqueológica o algo en particular, simplemente por el gusto de caminar en un lugar diferente a lo que es la zona habitacional, o la zona poblacional, ya sea el pueblo de Casas Grandes o Nuevo Casas Grandes, y empezamos a salir aquí en los alrededores, a las minas que están aquí cerquitas de la UTP, minas de manganeso. Allí uno de mis amigos de la preparatoria, Adalberto, vivía muy cercano allí a la UTP, que en ese momento no estaba todavía, y de allí nos llegábamos en camión a su casa. Y de ahí empezamos a caminar a los cerros y empezamos así pues como a conocer lugares interesantes. Lo primero la mina, de ahí algún profe nos mencionó que el Cerro Moctezuma, que había una cueva, de ahí fuimos para allá, fuimos en bastantes ocasiones buscándola porque no la encontrábamos. De ahí empezamos a encontrar lugares con arte rupestre, con petrograbados, y aunque no encontráramos nada arqueológico, de todas maneras el interés por caminar simplemente en el monte, o sea, ya eso era un gran gusto. Y básicamente este pues es como el inicio. No sé si dentro de todas tus experiencias como explorador, como amante de la naturaleza, nos pudieras platicar alguna que te haya llenado de plano, que digas, este descubrimiento o esta experiencia me ha ganado. Pues mira, son varias experiencias. Una que
que siempre disfruto mucho es ver los amaneceres, los atardeceres, y particularmente ahorita que ya está entrando el invierno, están empezando a llegar aves migratorias, el tordo de cabeza amarilla ya empieza a ponerse en los árboles allí de las plazas de Nuevo Casagrandes, por la vía del ferrocarril. Y un poquito que haga más frío, van a empezar a llegar las grullas, el ganso canadiense, el ganso de arroz, el ganso blanco, en fin. Que fue en diciembre del 2013, fui con un par de amigos y mi mamá y fuimos a ver el amanecer en la laguna Rodolfo Fierro, y fue un espectáculo súper impresionante porque llegamos a oscuro a la laguna y había una parvada así de miles de gansos, se miraba toda la laguna blanca de toda la cantidad de gansos que había, y empieza a clarear ya la mañana. Los gansos empiezan a levantarse de allí donde estaban sobre el agua, y al momento de levantarse hacen un estruendo impresionante de los graznidos, del aleteo. Era un estruendo tan fuerte que aunque nosotros estábamos bastante cerca, te diré 1 metro, 2 metros de separado una persona de otra, teníamos que gritarnos porque se escuchaba muy fuerte el estruendo. Se levantan toda la parvada de gansos, duran un ratito volando y se vuelven a posar sobre el agua. Tardan allí 2-3 minutos en el agua y luego nuevamente se vuelven a levantar. Otra vez el estruendo bien impresionante, se vuelven a posar sobre el agua. Eso lo hicieron como unas 5 veces. Luego empieza a salir el sol con sus colores rojizos. Era invierno, era diciembre, entonces estaba haciendo mucho frío. Del agua salía un vaporcito. Está el sol saliendo con sus colores rojizos y vuelve a levantarse la parvada de gansos y pasan hacia contraluz, con la luz del sol, con sus colores rojizos, este escenario de la laguna con bastante agua, el vaporcito que estaba saliendo del agua de lo mismo frío que estaba, y fue un espectáculo bien impresionante. De hecho, grabé video, tomé fotos y grabé video. Las fotos sí las he compartido, pero el video no, porque no transmite, yo creo que ni el 10% de lo que viví. Veo el video y se quedó demasiado corto, no transmitía lo que habíamos visto nosotros ahí, que fue algo espectacular. También pues he tenido la oportunidad de encontrar especies nuevas para el estado. No que yo haya descubierto como una nueva especie, sino más bien un nuevo registro. Por ejemplo, ahora el año pasado que me he abocado más a participar con amigos biólogos y a través de una plataforma que se llama Naturalista. En esta plataforma tiene uno la oportunidad de que tomas tú una foto de algo, de un hongo, de una planta, algo de fauna, y aunque tú no te sepas el nombre científico, lo compartes en esa plataforma, que es como una red social, pero con fines científicos, a uno que no es experto, digamos, en el tema de naturaleza. Pues te sirve porque la plataforma te sugiere un nombre científico de esa planta. A los biólogos o a los investigadores de naturaleza les sirve a ellos porque uno, como aficionado, puedes subir un registro a lo mejor de alguna especie que ellos andan buscando, o vas expandiendo más como la zona de identificaciones o de registros de ciertas especies. El año pasado tal vez, o el antepasado, no recuerdo, ahí por la zona de Cueva de la Olla, aparentemente era un álamo lo que estábamos viendo, y resultó que era otra especie, que fue el primer registro en el estado de Chihuahua y el segundo a nivel nacional. Entonces a veces algo que uno diría es un álamo y se le hace cotidiano verlo, pero resultó que era una especie nueva en el registro aquí en el estado de Chihuahua. También allá en Janos, también allí hice el registro de una planta que se llama la hierba loca, que es famosa porque se la comen las vacas y como que les afecta un poquito en su mente e incluso puede llegar a ocasionar la muerte con las vacas. Y se nos hizo muy interesante este registro porque ahí en Janos, dentro del Rancho El Uno, que es un lugar muy investigado, cómo había pasado desapercibido el registro de esta planta, de una hierba loca. Y ya cuando un investigador de Estados Unidos me hace la observación de que esa planta, que era cierta especie, yo había sugerido otra, o la plataforma más bien me había sugerido un nombre científico para esa planta, y luego ya una persona de Estados Unidos, la plataforma te da la oportunidad de que si tú no te sabes el nombre, la plataforma te lo sugiere.
Entonces ya tomé esa opción que me había sugerido la plataforma y ya esta persona de Estados Unidos me sugiere otro nombre diferente al que yo había escogido, ¿no? Yo al no ser experto en eso, pues que a lo mejor él está bien, a lo mejor no. Le mando la información a amigos biólogos de aquí del estado de Chihuahua y me dice, no, si lo que te diga él, hazle caso porque pues es el experto en el sur de Estados Unidos, norte de México, él es el que estudia ese tipo de plantas y pues él es el que sabe más, ¿no? Es el más avanzado en investigaciones y pues también salió eso de hacer ese registro también aquí a nivel estatal y así varias especies también. Un pájaro carpintero que fue el registro que tengo aquí por el río Piedras Verdes, es el más hacia el oeste también encontrado a nivel pues nacional. Una planta que es un nopalito chiquito, ese es muy del desierto, es si mal no recuerdo, es Opuntia arenaria. Ese es un nopalito que se da mucho en las dunas. Y también ese registro lo hice acá en el municipio de Ascensión, muy cerquitas de Palomas. Y también ese es el registro más hacia el oeste. Entonces me da a mí mucho gusto de que haciendo una exploración o algo que le apasiona a uno pueda contribuir un poquito a la ciencia, ¿no? Bueno, después de todos esos retos que tú has tenido, pues tienes algunas rutas especiales ya reconocidas por los turistas. No sé si nos pudieras platicar algo de que escuché de que escalaste el pico de Orizaba. ¿Cuál es el reto más grande que has tenido como explorador? ¿Y cuál aventura de los viajes regulares que haces sería para rescatar? Pues mira, en cuestión de reto físico, yo creo que sí, ascender a la montaña más alta de México, que es el pico de Orizaba o el Citlaltépetl. Ese ha sido el reto físico más rudo que he tenido. Intenté ascenderlo en enero del 2016. Allí no logramos por cuestiones climáticas, aunque en el pronóstico había buen clima aparentemente. Empezamos a subir, haz de cuenta que estamos en el refugio, que está a 4.200 metros sobre el nivel del mar, más o menos. De ahí empezamos a ascender y empieza el glaciar como a 5.000 metros. La montaña tiene 5.636 metros de desnivel, desde el mar hasta la cúspide. Es un volcán. A los 5.000 metros empieza el glaciar de Jamapa. Empezamos a ascender al glaciar, íbamos como una tercera parte más o menos del glaciar, con 5.200 metros sobre el nivel del mar, y empieza a formarse una nube muy densa, muy negra, y empiezo a ver así que la gente se empieza a devolver, otra gente que iba más avanzada que nosotros, y ya le pregunto a nuestro guía, allí íbamos con una agencia de Ciudad de México, y le pregunto, oye, ¿qué onda? ¿Por qué la gente se viene regresando? Y ya pues voltea y dice, es que hay posibilidades de tormenta. Y bueno, desafortunadamente en esa ocasión tuvimos que regresar, que fue algo bastante como triste, ¿no? Porque hacemos todo el esfuerzo del gasto del recurso, el entrenamiento y todo ese rollo, y pues que estás ya muy cerca de la cima y tengas que devolverte. Entonces, pues nos quedó como ese mal sabor de boca de la primera y rápido hicimos el plan de hacer un segundo intento de ascenso para aprovechar el entrenamiento que traíamos previo. Porque para ese tipo de actividades pues hay que entrenar fuerte porque son actividades muy demandantes, pues ya es hacer alpinismo. Entonces, en finales de marzo de ese mismo año hicimos un segundo intento y ahí sí tuve la oportunidad de llegar a la cima, que fue algo extraordinario. Y otra así expedición también bastante ruda es acá la barranca que está en el fondo, o la barranca que está donde está la cascada Basasiashi y cascada Piedra Volada. Esa barranca se llama Candameña y se me hace a mí que es una barranca muy ruda, bastante técnica, el descenso, el ascenso y también la parte de ir caminando por abajo. Está técnica porque hay piedras muy grandes, no tienes tanta visibilidad, entonces vas caminando, vas trepando piedras y de repente te encuentras con una poza de agua y pues resulta que ahí no era el camino, tienes que devolverte y era por el lado derecho. Entonces sigues caminando y te topas con piedras y así, las brincas, las sorteas, ir cargando la mochila grandota
y te topas con otra tinaja de agua y por resulta que ahí no era, te devuelves poquito y era por el lado izquierdo. Entonces vas perdiendo bastante tiempo porque no tienes buena visibilidad, porque las piedras están altas. Piedras de 3, 4 metros más o menos que hay que ir sorteando con la mochila, y la distancia es poca. Lo que avanza uno son aproximadamente 500 metros que puede recorrer uno en un lapso de 1 hora. Entonces está pesada, esa se me hizo bastante pesada, pero bien hermosa. Esa es mi barranca favorita de las que conozco aquí de Chihuahua. Esa se me hace la más impresionante, es mi barranca favorita. Ahí está la cascada Piedra Volada, que es la cascada más alta de nuestro México, y Basaciachi, que es la cuarta también. Entonces una cascada hermosa y vale la pena cada paso que da uno. Aquí en la región pues tengo la expedición del río Piedras Verdes, que es muy famosa por los paisajes otoñales, y al siguiente fin de semana empezamos con la primera. Todo el mes de noviembre vamos a andar haciendo esa expedición. La expedición Montaña Azul también es de 4 días, Piedras Verdes es de 3, una expedición por el desierto acá en Ascensión, esa también es de 3 días. Pues diferentes recorridos, también otros que son culturales, arqueológicos, para ir a conocer la zona arqueológica de Paquimé, Cueva de la Hoya, Mata Ortiz, Colonia Juárez, aquí el centro histórico. Entonces, gracias a Dios tenemos una región muy rica en biodiversidad, en biocultura en general, y pues eso nos da la posibilidad de ofrecer diferentes experiencias a la gente. Entonces, de los recorridos que haces puede ser en cualquier etapa de cualquier fase del año, no es que en el verano, como tipo albercas que cierran en invierno. Tú puedes hacer excursiones en invierno, en verano, en otoño, cualquier temporada del año. Sí, mira, también ese es un gran atributo que tenemos aquí en la región, las estaciones del año. Entonces eso da la oportunidad de aprovechar estos paisajes dependiendo de la época. Por ejemplo, en primavera pues empieza a florecer muchas plantas, el ocotillo que florece rojito, las cactáceas, sus diferentes colores, florecen súper bonitos las cactáceas. A mucha gente le gusta y son como perseguidores, digamos, de andar coleccionando fotos de flores de cactáceas. Es una planta, digamos, codiciada para tomarle fotos. Eso es en primavera, después de marzo, abril, mayo, de ahí empieza a florecer todo muy bonito. Y luego ya empieza la época de lluvias, ahora cambia ese tono amarillo, seco del paisaje, con flores, y sigue habiendo más flores, pero ahora tenemos un paisaje verde, ya empieza la época de lluvias, y pues cambia lo que es pues el verano, ¿no? Todo súper verde, muy bonito, sobre todo cuando tenemos años lluviosos como este año. Y eso pues también te da la oportunidad de apreciar otro tipo de paisaje, ahora verde. Y luego viene mi estación favorita, que es el otoño. El otoño ya, pues esta época varía. Bueno, el otoño hay como una fecha, ¿no?, donde empieza, pero ya en cuestión de colores varía un poquito dependiendo de la temporada de frío, de cuándo empiezan las heladas, cuándo empiezan a entrar los primeros frentes fríos, qué tan intensos, la humedad, el viento, todo ese tipo de factores pueden adelantar o atrasar un poquito la época otoñal, y también eso nos da la oportunidad de hacer recorridos aprovechando esta diversidad paisajística del otoño. Tenemos aquí bastantes especies de plantas que se les denomina que son de hoja caducifolia, que antes de tirar la hoja en invierno cambian de color, se ponen en tonos ocres, como el álamo, el aliso, el fresno y el maple, que es como el rey del otoño, y aparte pues muchas plantas pequeñas también que cambian de color. Entonces eso nos da la oportunidad de hacer recorridos con esta temática del paisaje otoñal. En invierno, pues prácticamente todos los años en la parte alta de la sierra y por el Caracol pues caen unas 3 nevadas. Entonces también eso nos da la oportunidad de hacer recorridos cuando está la nieve, o si no, aprovechar el invierno para hacer expediciones en lugares que son rudos en verano. Por ejemplo, expediciones por el desierto, pues en verano no se puede porque corres más riesgo de una insolación, una deshidratación, golpe de calor, ese tipo de cosas, consumes más agua, sudas mucho. Entonces es complicado hacer una expedición en verano, y aprovechamos el invierno para hacer esas expediciones por el desierto y minimizas los riesgos de algún golpe de calor o algún tipo de situación negativa. Muy bien, me gustaría si cambiáramos un poquito de escenario para que ahora nos platiques un poco más
de tu actividad como voluntario en el Comité Ciudadano Pueblo Mágico, que se encargan de muchas actividades. Vamos a cambiar de escenario y continuamos con esto. Gracias. Pues qué interesante toda esa carrera que llevas como explorador, como investigador incluso de especies de flora y fauna. Pues ahora me gustaría si nos pudieras hablar un poquito o mucho, todo lo que tú gustes acerca del Comité Pueblo Mágico, Comité Ciudadano Pueblo Mágico. Me impresionó desde que vine a vivir a Casas Grandes estos eventos que organizan, principalmente en las callejoneadas, pero otros eventos que organizan son muy interesantes y atraen muchos turistas también. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto? Bueno, mira, el comité nace como una necesidad de poder concretar el nombramiento de Casas Grandes como pueblo mágico. Casas Grandes en el 2014 pues se inicia este proyecto, esta visualización, digamos, de que Casas Grandes podía obtener el nombramiento como pueblo mágico. Y esa raíz de una inquietud, eran varias personas, pero principalmente Grisel Ortiz, que ella tenía esta visión de que Casas Grandes podría obtener este nombramiento de pueblo mágico, y cuando andaban los políticos en campaña se acercaba con alguno, les ponía el tema, oiga, Casas Grandes puede ser pueblo mágico. Algunos medio le hacían caso, otros no, que señora no, que no sé qué. Pero en fin, entra Humberto Vaca de presidente. Grisel se había acercado con él, le propone este tema de que Casas Grandes pudiera ser pueblo mágico. A su vez Humberto le pasa esa inquietud a José Carlos, que era el entonces director de turismo, y es José Carlos quien empieza con este proceso, con investigar, ¿no?, cuáles eran los requisitos para que un lugar pudiera ser pueblo mágico, y empieza como a armar un expediente. Uno de los requisitos precisamente era constituir un comité ciudadano de pueblo mágico o pro pueblo mágico, ¿no? Porque en ese tiempo todavía no teníamos el nombramiento. Era un requisito, si no tenías ese comité no podías ser pueblo mágico. Así, era uno de los requisitos. Entonces, para hacer el comité, pues él convoca a varias personas, a hoteleros, restauranteros, guías de turista, artistas como Grisel Ortiz, pues gente que le interesara el tema de que fueran promotores de cultura, promotores de turismo, en fin, gente pues en el ambiente cultural y turístico. Y yo a él ya lo conocía previamente, a él lo conocí probablemente como en el 2010, 2011 más o menos. Esto fue en el 2014. Él pues empezó también a acompañarme a explorar algunos lugares, entonces él conocía ya bastante de esta trayectoria, digamos, como explorador. Y pues elementos muy importantes para el expediente de pueblo mágico pues era lo que habíamos encontrado en estas exploraciones, ¿no? Lugares arqueológicos, lugares históricos, lugares naturales o especies de fauna, de flora, y todos esos elementos pues apoyaban o contribuían en el expediente y llenar esa información de Casas Grandes que con este potencial como pueblo mágico. Pero hay muchos lugares que visitar en Casas Grandes, pero de alguna manera tuvo que ver como eje. Paquimé fue el centro gracias a eso. Si no hubiera habido Paquimé, se hubiera logrado pueblo mágico. ¿Por qué otro lugar geográfico o actividad? Aparte de Paquimé, ¿qué hubiera así como plan B? Mira, yo pienso que sí, porque Casas Grandes tenemos muchos elementos muy importantes. Cuando se hace también la gestión de pueblo mágico, hay un tema que es como predominante, que se le llama que tienes que tener un atractivo simbólico. Un atractivo simbólico es algo muy especial que pueda ser como gancho principal para atraer a la gente a la región, ¿no?, a turistear. Puede ser una leyenda, puede ser algo histórico, puede ser algún edificio pues, arquitectónico, ya sea de época de los españoles, de la Revolución, puede ser algo gastronómico también, algún elemento que sea muy representativo para
aquí, ya sea para la región o para el estado, de preferencia pues que sea muy emblemático a nivel nacional. Entonces, Casagrande sí tenemos esos elementos que en caso de que no existiera Paquimé pudiera haber funcionado como un atractivo simbólico. Por ejemplo, uno muy importante pues es la batalla de Casagrandes, ocurrida el 6 de marzo de 1911, y que fue ese el primer lugar en el que participó Francisco I. Madero de manera personal en una batalla. Entonces fue la primera batalla aquí en Casagrandes en la que él participa. Eso pues ya nos hace importante a nivel nacional. También aquí en Casagrandes, en esta región, pues tenemos uno de los primeros asentamientos de los grupos agricultores en el estado. Aquí tenemos varios sitios, el Cerro Vidal, Nuevo Casagrandes también. En Janos, en Ascensión, el Cerro Panaqueña, que está en Janos. Luego también tenemos otro elemento muy importante que es pues la cultura de los Ne o apaches, más conocidos como apaches. Aquí toda esta región pues es muy importante en ese tema. La gente aquí de Casagrandes comenta que uno de los grandes jefes, pues se crió con la familia Varela, aquí del Ojo Vareleño. Entonces pues son muchos elementos. O sea, aquí pasaba el Camino Real de Tierra Adentro también, que es otro elemento que antes pues era de la Nueva España y que digamos ahora es un elemento que conectó a los dos países, ¿no? Que estos son dos países ya independientes, México y Estados Unidos. Ese camino pues circulaba por toda esa o tenía toda esa trayectoria desde la Ciudad de México hasta acá la región de Santa Fe. Entonces son elementos que son muy importantes. Este Camino Real de Tierra Adentro pues también es patrimonio de la humanidad. Entonces ahí tenemos otro elemento que es importante no solo a nivel regional, sino que es a nivel mundial, tanto así que la UNESCO lo reconoció como patrimonio de la humanidad. Interesante. Bien, ahora me gustaría ver si, no sé si tú recuerdas cuál fue el primer presidente aquí está el azúcar, ¿cuál fue el primer presidente del Comité Pueblo Mágico y en qué año, en qué momento empezaron las callejoneadas, que es algo que le ha dado mucho realce a Casagrandes? Porque, por ejemplo, este año hicieron 8 callejoneadas, contando la del 15 de septiembre, que no estaba programada, pero sí, el 15 la hicieron porque se cumplían los 10 años del Pueblo Mágico. Entonces, de alguna manera, en lugar de 7, se realizaron 8. Entonces, sería que nos digas quién fue el primer presidente del Comité Pueblo Mágico y en qué año empezó esta bonita idea de las callejoneadas. Sí, mira, sí, se me hace que hubo hasta más, porque hubo una callejoneada que vinieron unas agencias y se hizo una como extraordinaria. ¿Tendrás alguna cucharita? Sí, se hizo otra, si mal no recuerdo, creo que en septiembre fueron 3 callejoneadas, la del 15 y luego otra poquito después, y luego ya la de finales que fue la de aniversario, el 10º aniversario. Sí. Según yo fueron 3, y bueno, cuando recién hicimos el Comité Pro Pueblo Mágico, en ese momento, te digo, como la principal impulsora de este proyecto de que Casagrandes fuera Pueblo Mágico era Grisel Ortiz. Fue Grisel Ortiz. Habíamos pensado, bueno, más bien nos convoca José Carlos, una reunión que tuvimos ahí en el Museo de las Culturas del Norte, a estas personas que él consideró que pudiéramos aportar algo en gestionar o en consolidar este expediente que Casagrandes como Pueblo Mágico. Nos convoca a varias personas y ya nos platica del proyecto. Saben que Casagrandes puede ser Pueblo Mágico, por esto, lo otro, y ustedes pues tienen los elementos, ustedes conocen de hoteles, conocen de arte, conocen de X cosa, ¿no? Y un requisito pues es hacer un comité ciudadano de Pueblo Mágico, y les gustaría a ustedes ser parte de ese comité. Y pues sí nos gustaría, nos interesaría ser parte de ese proceso. Todavía no sabíamos si íbamos a lograr el nombramiento, ¿no? Que fue en el 2015. Eso fue en el 2000, digamos el proceso pues empieza del 2014, finales de los meses del 2014, finales del año. Pero
este comité, si mal no recuerdo, se hizo en marzo del 2015, el Comité Pro Pueblo Mágico, y entonces ya dice, bueno, hay que tener pues una, pues la figura ahí de presidente, de tesorero, de secretario. Aquí, ¿quién de ustedes cree que por quién le gustaría participar como presidente, ¿no?, del comité? Y ya todo así como pues todos volteamos a ver a Grisel, ¿no? Pues era, digamos, la que le correspondería por ser la pionera y la que andaba gestionando este tema. Y no, yo pienso que la indicada para eso pues sería Grisel Ortiz. Ella es la que anduvo impulsando todo este tema, digamos que pues ella sería la persona idónea. Y pues ya le hacemos la propuesta y ya Grisel también como que, no, pues gracias por la propuesta y todo, pero yo ahorita ando bien mala del corazón, y en ese tiempo estaba yendo a Monterrey a atenderse, y dice, o sea, les agradezco mucho la propuesta, pero siento que les voy a quedar mal porque estoy yendo a terapias, estoy yendo con el médico, bla, 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 y siento que no. ¿Y entonces quién quedó en esa ocasión? Y entonces en ese momento, ahí después de ver que a lo mejor tú, no, pues que yo no, y ahí quedó esta del Hotel Los Guacamayas. Maite Luján, que valga la diputada. Maite Luján es la que queda ahí de presidenta, y ella está de presidente pues todo lo que duró el Comité Pro Pueblo Mágico. Luego allí logramos el nombramiento en septiembre de ese mismo año, 2015, y también hacemos la invitación a más personas para que se integren a este comité, porque el comité básicamente, la finalidad es de poder tener un grupo ciudadano que pueda dar seguimiento a proyectos o acuerdos o a eventos independientemente de la administración municipal, porque sucede mucho de que, digamos, tenemos la idea de algún proyecto, vamos a suponer las letras de entrada del pueblo mágico, y luego después entra una administración de un color y pues las quiere pintar rojas con verdes, ¿no? Porque esa es la administración. Y luego después entra otro partido y lo quiere pintar azul, y luego entra otro y lo quiere pintar guinda. Entonces, de alguna manera, el Comité Ciudadano Pueblo Mágico debe ser independiente por esa razón, pero necesitan el apoyo de todas las presidencias. En el caso de la Fundación del Pueblo Mágico, entiendo que fue Humberto Vaca Tena el que le tocó hacer la gestión necesaria como presidente. Pero de todos los presidentes municipales tuvieron apoyo, o como dices, dependiendo del color, algunos le aflojaban y no los apoyaban. Sí, digamos que siempre hemos trabajado bien. Yo siento que prácticamente se ha trabajado bien con todos los presidentes. Obviamente pues hay situaciones ahí de estira y afloja y así, ¿no?, con algunos temas, pero en general hemos trabajado bien con todos los presidentes municipales, porque pues prácticamente todos han traído puesta la camiseta de fomentar el turismo, de hacer mejoras en el pueblo, de hacer gestiones y sobre todo de conservar el nombramiento del pueblo mágico, ¿no? Yo creo que ningún presidente le gustaría ser el artífice de que se perdiera el nombramiento de Casagrandes como pueblo mágico. Entonces, pues sí le echan ganas en ese aspecto y colaboramos. De hecho, ahora en los últimos años, la figura del presidente del comité es el presidente municipal. Hay un encargado, digamos, a una persona de los que somos miembros del comité que no pertenecemos al municipio, que no pertenecemos al partido, lo que sea, que antes pues tenía la figura de presidente, y digamos que en fines prácticos pues es el presidente del comité, pero en lo legal quien es el presidente del comité es la persona que encabeza la administración municipal. Después de que estaba esta Maite de presidente, hubo ahí algunas situaciones y se postula o se busca hacer una nueva mesa directiva, y entra Javier Pedraza, que era como presidente. Se convoca ya elecciones y él no era parte del comité original, digamos, o el comité fundador. Se convoca a otras personas, digo, se invitan a historiadores, a gente del ambiente turístico, cultural, y
queda ahí Javier Pedraza, el presidente del comité. Termina él su gestión y luego siguió Carlos Corral, el arquitecto. Carlos Corral. Y luego ya después Siria, quien es actualmente, bueno, te digo, en lo legal pues es el presidente municipal, ¿no? En la práctica es Siria la encargada, digamos, de dirigir al grupo del comité. Y el comité, entre otras funciones, o su principal función más bien, es pues de tratar de ser un mediador entre municipios, entre la gente, entre las organizaciones civiles también, y pues buscar estas alianzas y sobre todo pues, de conservar el nombramiento de pueblo mágico. Entonces es una tarea un poquito a veces complicada porque pues tiene que andar echando uno ahí rounds con grupos o con personas, pues a veces por temas que no van alineados con el reglamento de pueblos mágicos y pues ya tiene que andar uno ahí buscando, oye, mira, pues es que esto no se puede hacer porque tenemos el riesgo de perder el nombramiento, o mira, hay que impulsar esto por acá, esto no existe, pero hay que impulsarlo. Por ejemplo, un tema que hemos trabajado bastante desde hace algunos años, como desde el 2018, 2019, es el reglamento de imagen urbana. De hecho, también fue uno de los motivos por los cuales luchamos para que Casa Grande obtuviera el nombramiento de pueblo mágico, porque se estaban perdiendo muchas edificaciones históricas en el centro del pueblo mágico, sobre todo, y la gente, digamos, pues tiene todo su derecho de que pues si es su casa, él es el dueño de esa propiedad, pues de hacer lo que quiera, ¿no? De tumbarla y mejorarla o a su manera. Pero pues luego también está el aspecto de que, pero es un edificio histórico, esa fachada es antigua y vale la pena conservarla. Ahí me llama la atención este terreno que se encuentra en contraesquina de la plaza, junto a la presidencia. Al parecer es un terreno particular, una construcción ya casi se cae, ya está derribada, pero no se le permite hacerle nada porque es un monumento histórico, algo así, o cómo está, que es donde estuvo Lorenzo de Monteclaro el 15 de septiembre y donde lo usan como estacionamiento para las callejoneadas. Pero ese es el caso, es un terreno donde no le permiten al dueño para no destruir la imagen, pues. No es tanto que no se le permita, mira, básicamente en los reglamentos de imagen urbana, lo que se pretende es que se conserven las fachadas. Entonces, al interior tú puedes modificar, adentro de la casa puedes hacer lo que tú quieras, pero la fachada, pues sí, conservarla pues básicamente como está, o unas ligeras modificaciones, pero pues manteniendo que no desentonen, que esté con el diseño arquitectónico lo más parecido a lo histórico. Eso. Entonces, ahí sí es una casa particular y pues ahí depende de los dueños totalmente lo que quieran hacer allí. Yo hasta la fecha no tengo conocimiento de algún proyecto que quieran hacer o algo que se haya frenado, desconozco. A lo mejor y sí, pero no estoy enterado. Sí, bueno, y luego entrando al tema de las callejoneadas, he visto, yo a pesar de que tengo viviendo aquí muchos años, no asistía jamás a las callejoneadas porque mis ocupaciones no me lo permitían, puesto que son siempre los sábados por la noche y es cuando yo tenía una ocupación. Pero este año me propuse asistir e incluso he grabado las 8 callejoneadas. Ya te convertiste en el promotor. Ya soy promotor de callejoneadas, pero quiero, como pueblo mágico, que nos comentes a quién se le ocurrió, porque hay en otros estados y en otros países hay este evento desde hace mucho. ¿Cómo fueron integrando las mojigangas, la burrubina y otros detalles? ¿Cómo empezó todo esto? Sí, mira, nosotros hemos también pues, luchado para que en el centro histórico y particularmente en la plaza, que pues haya más vida cultural, turística. Entonces, antes de las callejoneadas prácticamente no había alguna actividad o era muy esporádico que hubiera alguna actividad en la plaza principal. Entonces nosotros como comité, si mal no recuerdo, María Elena fue la que hizo la propuesta de las callejoneadas. Ella traía experiencia ya con la organización de callejoneadas en eventos que organizaban en Nuevo Casas Grandes a través que era el Festival Nueva Paquimé, si mal no recuerdo. Festival Nueva Paquimé lo estuvieron organizando durante varios años
y allí ellos hacían una callejoneada en Nuevo Casabrantes. No sé si acá en Casabrantes, pero bueno, era parte de ese evento. Y entonces, pues ella hace la propuesta, o entre los temas que pusimos ahí en la mesa, hacemos un calendario de actividades, de cosas que queremos. Unas se pueden concretar a corto plazo, otras pues son sueños de que a lo mejor se logren en 10 años, en 5 años, más a largo plazo, mediano plazo. En fin, pues todas esas ideas, propuestas, pues tratamos de irla avanzando cada vez, ¿no? Para pues, ir fortaleciendo pues el pueblo mágico. Entonces, una de estas actividades o de estas propuestas era hacer actividades en el centro histórico, actividades pues, de fiestas festivas, música, que pudiéramos transmitir más la identidad local, tanto con la gente local como con los visitantes, que nos conocieran más, pues de alguna manera, ¿no? Que transmitirles algo de lo que somos aquí en la región. Entonces María Elena pues hace esa propuesta de las callejoneadas y nos pareció muy interesante aprovechar pues estos recorridos por el centro histórico y ponerles algo cultural. Las callejoneadas originalmente tenían una temática, por ejemplo, generalmente en la que organizábamos en abril, que es la primera, la hacemos el último sábado de cada mes, pero lo que es la época de calorcito. Sí. Entonces la primera ha sido siempre en abril, y en esa callejoneada metíamos ahí el tema de la batalla de Casabrantes, que aunque fue el 6 de marzo, pero pues era como la fecha más cercana a la callejoneada, y ya metíamos esa temática. Algunas callejoneadas, también de las primeras, cuando todavía no se nos ocurría como que poner una temática por callejoneada, empezamos como recorriendo los murales del centro histórico. Hay muchos murales, empezamos también a narrar leyendas, y luego algunos personajes, algunos compañeros, tanto del comité y grupos aliados, grupos invitados, empezaron allí, bueno, si nos caracterizamos de algún personaje y hacemos como una representación teatral, y órale, ¿qué tema metemos? No, pues, por ejemplo, en una ocasión, si mal no recuerdo, para la de junio, que tiene que ver con motivos del aniversario de las fiestas patronales de Casabrantes, las fiestas patronales de San Antonio, pues ahí dijimos, bueno, vamos a hablar de la fundación de Casabrantes, ¿no? Cómo llegan estos primeros españoles, y alguien se caracterizó de Francisco de Ibarra, Polacio se caracterizó de los misioneros franciscanos, de uno de los misioneros, y así alguien otro se caracterizó de otro personaje, otro de otro, y ya pues yo que voy ahí como en ese momento, en esa callejoneada en particular, que iba como dirigiendo la callejoneada y hablando, sonriendo, ya llegaba y como que entrevistaba al personaje. ¿Y usted quién es? No, pues que yo soy Francisco de Ibarra, y ¿qué anda haciendo acá? ¿Cuándo llegó? Que platique su historia. No, pues yo soy Francisco de Ibarra y vengo de acá del Fuerte, Sinaloa, y llegué aquí a estas tierras y me toqué los querechos, y ya narraba el aspecto histórico con un poquito ahí de humor, de cotorreo. Y bueno, entonces esa es la intención de las callejoneadas, de tener pues más vida cultural y turística y festiva en el centro histórico, y el comité nos propusimos, vamos nosotros adoptando, digamos el mes tiene 4 fines de semana generalmente, dijimos vamos nosotros adoptando un fin de semana de estos, con la intención de que algún otro colectivo adopte otro fin de semana. Entonces nosotros ya nos comprometemos a un fin de semana tener pues un evento en el centro histórico, y pues con la intención de que algún otro colectivo adopte otro fin de semana, otro adopte otro, y que lo ideal sería que los 4 fines de semana hubiera algo. Y eso ayuda mucho, de que no se empalmen los eventos, porque tenemos el evento de los motociclistas, que cada año lo hacen también en grande. Tenemos diferentes grupos culturales, deportistas incluso, hemos tenido el evento internacional de danza hace algunos años. Entonces esa idea de adoptar un fin de semana para el pueblo mágico pues da oportunidad para que los otros 3 fines de semana se acomoden otros eventos, y siempre va a pasar que se van a empalmar, como sucedió con el 15 de septiembre, aprovecharon para festejar los 10 años del pueblo mágico.
el nombre. Sí, también luego hay invitaciones. O sea, por ejemplo, ahí se va a hacer se hizo la fiesta del 16 de septiembre y también a veces nos hacen invitaciones al comité para que participemos, no en sí con la organización del evento en general, sino que, oigan, pues saben que nos gusta mucho la callejoneada, ¿cómo no nos apoyan ustedes con la callejoneada y la integramos al evento que ellos están haciendo? Sí. Entonces, ahí no es que el comité participe en la organización, sino nada más con el tema específico de la callejoneada como un elemento que complementa a otro programa. Muy interesante. Pues el día de hoy estamos platicando con el ingeniero Elías Ramos de Expediciones Paquimé. Nos ha hablado de su experiencia como explorador, como excursionista, como guía de turistas, como voluntario en el Comité Ciudadano Pueblo Mágico, y todo eso nos ayuda a los habitantes de la comunidad a conocer más de nuestra historia y a poder platicarle a los que recibimos, a los foráneos, qué es lo que pueden visitar. A mí me gusta mucho platicarles: visiten la Cueva de la Olla, visiten la Casa de las Botellas de Grisel Ortiz. Y ahora que conocí Mesuari me quedé impresionado con todo el trabajo que está haciendo Héctor López y su familia. Entonces necesitamos todos los que nos interesa la cultura, el turismo, el deporte, en general los eventos, pues unirnos de muchas maneras. Cada uno pondrá su granito de arena porque no todos podemos hacer lo mismo. Yo no sé si, como para terminar, pudieras dar un mensaje para la comunidad de Casas Grandes, cómo puede integrarse o apoyar, y una invitación para los foráneos. Sí, pues mira, así como invitación a la gente local, a veces nos hemos encontrado con comentarios un poquito negativos de que cuál es la magia de Casas Grandes, qué tiene de mágico este pueblo polvoso y así, ¿no? Y yo creo que un elemento muy importante es que nosotros como locales conozcamos, nos atrevamos a investigar un poquito más o acercarnos con personas que conocen del tema y que podamos conocer más y fortalecer nuestra identidad, porque esto es lo que somos. O sea, nosotros somos una comunidad muy diversa. Aquí estamos mestizos, estamos chinos, hay gente descendiente de los Ne o apaches, están los mormones, están los menonitas, hay gente también que ha llegado de la comunidad Ralámuli, gente de Estados Unidos, en fin, somos una comunidad étnica muy diversa en cuestión de los grupos étnicos. Entonces, eso es lo que somos, o sea, nos gusta o no, eso es lo que somos. Y es muy interesante, por ejemplo, desde el aspecto gastronómico, cuando vamos aquí, por ejemplo, a la calle Jomiada, y que están ahí las rarámuris haciendo una gordita de maíz azul, que el maíz azul pues es muy tradicional de los rarámuris, y luego le ponen frijolitos, que pues también sigue siendo un elemento tradicional indígena de Mesoamérica, de aquí de nuestro México prehispánico, pero luego le añaden queso menonita. Ya eso ya no está tan prehispánico, ¿no? Son tradiciones. Al final, todas las culturas llegan se llama aculturarse, cuando unos adoptan costumbres, idiomas, actitudes de otros. Esto sería pues mezclar un platillo con la cultura china, menonita, tarahumara, etcétera. Pues de eso se trata la civilización. Finalmente, claro, tenemos que evolucionar. Y de postrecito, pues un durazno almíbar, ¿no? Que es muy de la cultura mormona. Entonces, esto es lo que somos, esta diversidad cultural. Y cuando nosotros investiguemos y tengamos más en cuenta estos factores, pues yo creo que podemos hacer una mejor comunidad, que estemos conscientes de lo que es nuestra identidad y tengamos esos valores que nos fortalecen y fortalecen a nuestros niños también, a nuestras familias, porque podemos transmitir esos conocimientos. Una de mis actividades, que por cierto no lo comenté dentro del comité, es precisamente sensibilizar a la gente de cuáles son las razones por las cuales Casas Grandes es pueblo mágico. Tengo ahí una plática que se llama La magia de Casas Grandes. Quien guste escuchar esta plática, yo sin ningún interés y de manera gratuita me acerco ahí a alguna escuela. Generalmente voy a escuelas primarias, secundarias, prepas, universidades. Recientemente fui a la UACJ de aquí en Nuevo Casas Grandes, también fui a la UACJ de Ciudad Juárez la semana antepasada,
El martes voy a ir acá a Galeana también a impartir esa plática. O sea, no nada más es para la gente de Casas Grandes, sino para la gente regional, porque son elementos que, aunque son de aquí de Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes generalmente, pero muchos elementos son regionales. Por ejemplo, los ecosistemas de que pastizal, matorral quedófilo, bosque de pino encino, pues prácticamente todos los municipios que colindamos con la Sierra Madre Occidental compartimos estos ecosistemas, y por lo tanto pues es el mismo tipo de biodiversidad, de fauna, de flora, de hongos. Y bueno, entonces los invito a quien quiera tener esta plática. Les digo, yo con gusto me acerco, y de esta manera pues nos vamos sensibilizando más de toda la magia que tenemos aquí nosotros en la región, ¿verdad? Que es muy importante conocernos, porque si nos conocemos pues podemos transmitir eso que somos a la gente que nos visita. Luego viene alguien, algún familiar, y oye, ¿qué puedo hacer a Casas Grandes? Pues hay muchas cosas. ¿Cómo qué? No, pues tenemos aquí muchas cosas, mucha historia, mucha arqueología, pero ¿cómo qué? Pues muchas cosas, y ya de ahí nos salimos, ¿no? De que no nos acordamos de algo, ¿sí? Y decimos, bueno, sí tenemos arqueología, pero ¿qué? Pues mira, tenemos unas arqueológicas de la cultura Casas Grandes, unas son arte rupestre, otras están abiertas al público, como Paquimé, como Cueva de la Olla, otras no, pero existen, ahí están, casas en acantilado. Tenemos elementos de otros grupos antiguos, como la cultura Cerros de Trincheras, que fueron los primeros agricultores en el estado, y pues fueron aquí en la región de nosotros. Entonces tenemos vestigios también de ellos, los cerros que tienen así trincheritas en la parte superior. Tenemos lugares en donde estuvieron pues, comúnmente conocidos apaches, que son muy famosos en las películas del viejo oeste, del western, y todo el mundo casi hemos visto alguna película así de este tipo. Y resulta que aquí los teníamos en la región, y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pues acá en este lugar aquí asesinaron a Juan Mata Ortiz, aquí en este lugar aquí se crió Ju con la familia Varela, acá en este lugar fue asesinado Ju. Acá se jugó el Coronel Fierro. Tenemos historia de la revolución, historia de la prehistoria, arqueológica. Pues sí, tenemos una del ferrocarril, que gracias al ferrocarril pues se fundaron varios pueblos como Mata Ortiz, como Nuevo Casas Grandes. Y la historia que viene. Y lo que estamos generando ahorita, entonces pues hay mucho que visitar, y a la gente que nos escuche de otros lugares, pues vengan también ustedes a familiarizarse con nuestra región, porque si conocen Casas Grandes, pueden conocer un poquito más de lo que es Chihuahua, también se fortalece la identidad chihuahuense, y si conocemos más de Chihuahua, pues fortalecemos la identidad mexicana. Entonces ahí nos la llevamos. Sí. Bien, pues ya para terminar les recomendamos a todos ustedes que nos están observando en YouTube que se suscriban al canal de Elías, que se llama Expediciones Paquimé, el canal Temazcal Mágico Paquimé y el canal Descubriendo el Estado de Chihuahua. Son los tres canales que en esta ocasión están colaborando para este video, y esperemos que ahí puedan revisar todo lo que estamos haciendo en estos canales de YouTube para mejorar, enriquecer, alegrar, sanar a la gente de Casas Grandes y los que nos visitan. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Visiten un Temazcal también, vengan aquí al Temazcal. Sí, claro. Vengan al Temazcal para que alguien los va a recibir por ahí. Muchas gracias por un placer esta plática.